Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Esta noche les traigo una historia que ha dejado a todos con la boca abierta. Hande Ercel y aquella noche en la que ver a Kerem por última vez de esa manera le rompió el corazón. Dicen que fue en un evento privado, lejos de las cámaras oficiales, cuando Hande y Kerem se cruzaron de nuevo después de semanas sin hablarse. Las miradas lo decían todo. Kerem, no esperaba verte aquí, habría dicho Hande con una voz temblorosa, intentando mantener la compostura frente a los presentes. Kerem, con una sonrisa triste, respondió, yo tampoco, pero supongo que el destino juega así. Los testigos aseguran que todo comenzó con un simple saludo cordial, pero pronto las emociones comenzaron a desbordarse. Hande, siempre radiante y fuerte en público, parecía más vulnerable que nunca. La gente en la sala comentaba en voz baja, intentando adivinar qué había pasado entre ellos para que la tensión se sintiera tan intensa. Kerem, por su parte, parecía debatirse entre acercarse o mantener la distancia. Una amiga cercana a Hande, presente esa noche, contó que la actriz intentó varias veces irse, pero Kerem la detuvo suavemente, tomándola del brazo y susurrándole, solo quería verte una vez más, así. Antes de que todo cambie. Esa frase habría dejado a Hande sin palabras, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Kerem, no es tan fácil olvidar, fue su respuesta, con una mezcla de nostalgia y dolor. Las redes sociales comenzaron a arder al día siguiente, cuando algunos invitados filtraron imágenes borrosas y fragmentos de conversaciones. Los fans, especialmente las seguidoras de Hande, comenzaron a especular si se trataba de una despedida definitiva o un posible nuevo comienzo. Mientras tanto, Hande publicó una imagen en su cuenta de Instagram con un texto que decía, algunas noches marcan para siempre. Los comentarios no se hicieron esperar, y muchas de ustedes enviaron mensajes de apoyo, entendiendo que lo que vivió no fue fácil. Kerem, en cambio, eligió el silencio. No hubo declaraciones, no hubo publicaciones directas sobre el tema. Sin embargo, un periodista logró captar una frase que Kerem habría dicho a un amigo cercano, nunca olvidaré cómo me miró esa noche. Esa confesión, breve pero intensa, terminó de encender la curiosidad del público. Quienes conocen bien a Hande aseguran que, aunque intenta seguir adelante con nuevos proyectos, esa noche sigue apareciendo en sus pensamientos. El hecho de ver a Kerem de esa forma, tal vez más frágil y sincero que nunca, dejó una huella profunda. No es fácil cerrar capítulos cuando hay tanto que quedó sin decir, comentó una persona de su círculo íntimo. Este episodio nos recuerda que incluso las estrellas más admiradas viven momentos de dolor y nostalgia, y que detrás de las sonrisas y la luz de los focos hay historias humanas que nos tocan el corazón. Ustedes, mis queridas seguidoras, saben bien que en el amor, como en la vida, a veces no hay segundas oportunidades. Esa mañana, después del evento, Hande se levantó temprano, aunque apenas había dormido. Su teléfono estaba lleno de notificaciones, mensajes de amigas, solicitudes de entrevistas y cientos de etiquetas en redes sociales. Pero lo que más le llamó la atención fue un mensaje sin remitente guardado en su lista de contactos, perdóname por todo. No busques entenderlo ahora. No decía más, pero ella sabía quién lo había enviado. Decidió no responder de inmediato. Caminó hasta la cocina, se preparó un café y, mientras lo bebía, recordó cada instante de la noche anterior, el sonido de las copas, la música suave de fondo, y, sobre todo, la forma en que Kerem la miró. Como si quisiera retenerla con los ojos. Era una mirada que había visto antes, pero nunca tan cargada de despedida. Los días siguientes fueron un torbellino. Hande tenía compromisos profesionales que no podía cancelar, sesiones de fotos, reuniones con productores y grabaciones. Aún así, cada vez que estaba frente a una cámara, sentía que su sonrisa era apenas una máscara. En su interior, la escena de aquel encuentro se repetía como un eco imposible de silenciar. Kerem, por su parte, se encontraba rodando en otro país. Aunque los medios lo perseguían,
él mantenía un perfil bajo. Sin embargo, algunos periodistas notaron que su actitud había cambiado, más reservado, más serio, incluso durante las entrevistas promocionales. En una de ellas, cuando un reportero le preguntó sobre el amor, él respondió, a veces, la persona correcta llega en el momento equivocado. La frase fue suficiente para que todos conectaran los puntos. Entretanto, surgieron rumores de que ambos compartirían pantalla nuevamente en una producción internacional. Los fans comenzaron a ilusionarse, llenando las redes de mensajes con la esperanza de verlos juntos otra vez, aunque fuera en la ficción. Ande, consultada por un programa de televisión, se limitó a sonreír y decir, no todo depende de mí, pero nunca digo nunca. Una noche, mientras revisaba correos, recibió un archivo de audio. No tenía asunto ni remitente claro. Al reproducirlo, escuchó la voz de Kerem recitando un fragmento de un poema turco que ambos solían leer juntos. Al final, no recordaré las palabras, sino la forma en que me mirabas cuando el mundo parecía detenerse. Ande dejó el teléfono sobre la mesa, respiró hondo y sintió que las lágrimas caían sin poder evitarlas. No sabía si era una despedida definitiva o un puente tendido en silencio, pero sí sabía que esa historia estaba lejos de ser olvidada. El tiempo siguió su curso, y aunque públicamente ninguno volvió a mencionar el tema, en el ambiente del espectáculo todos comentaban que algo había quedado inconcluso. Algunas amigas de Ande decían que, cada vez que sonaba cierto tono de notificación, ella se quedaba inmóvil unos segundos, como esperando que fuera él. La vida de ambos continuó, nuevos proyectos, nuevos rostros en sus entornos, viajes, eventos, pero en el fondo, aquella noche seguía viva. Y para quienes estuvieron presentes, fue imposible olvidar la electricidad que flotaba en el aire, como si el universo entero supiera que estaban presenciando el final, o quizá el inicio, de algo grande. A veces, el destino se encarga de cerrar puertas con un ruido sordo, otras, las deja entreabiertas para que el viento juegue con ellas. En el caso de Ande y Kerem, la puerta seguía oscilando, como si no se decidiera a cerrarse del todo. Y mientras tanto, miles de seguidoras, al igual que yo, seguimos mirando hacia esa puerta, esperando que un día, tal vez, se abra de par en par. Y hasta aquí esta historia que sin duda nos ha dejado pensando. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y contarme en los comentarios qué opinan. ¿Creen que esta fue la despedida definitiva entre Ande y Kerem, o todavía hay esperanza para ellos?